39 minutos sobre las 9 de la noche. Domingo San Pedro, muy buena noite. Hola, pues. Manuel Lago, buena noite. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Fernanda, buenas noches. Y don Manuel Blanco, muy buenas noches. Bueno, están con nosotros las 4 personas que les acabo de presentar para despiezar y desmenuzar la actualidad de hoy, pero realmente la parte más importante de las personas que están hoy en el plató están a mi izquierda. Son 3 personas que están en compañía de Marina Chiavegato, la que conocen perfectamente porque es la que nos informa puntualmente de lo que sucede en las redes sociales e en Internet y que nos va a presentar ya enseguida. Marina, ¿con quién estás? Pues de este lado tenemos a Carmela, que tienen algo en común los 3 que no hemos dicho, que están todos en paro y han venido aquí para contar su historia. Tenemos de este lado a Carmela, tenemos a Miguel y también a Ángeles. Enseguida los escuchamos. Pues Carmela, Ángeles y Miguel, 3 personas de los 5 millones de españoles que no tienen trabajo en estos momentos. Como solemos decir habitualmente en este programa, el principal problema económico y social que tiene en estos momentos España, una singularidad que califica lo que está pasando en este país. Y antes de nada, antes de empezar a hablar con ellos, de conocer sus testimonios, de saber cómo es su día a día, vamos a ver esta pequeña pieza en la que ponemos un poco de contexto a este drama del desempleo que, como decíamos, afecta ya a 5 millones de españoles. Han dudado de su honestidad. Quien se apunta al paro porque sí, habrá que decirle que no. No hacer nada se ha acabado, son los que están en paro trabajan para el Estado. Les han recortado las prestaciones. Los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del 6º mes del 60 al 50% de la base reguladora. Y les han anunciado una solución que sigue sin llegar. Estamos viendo ya señales esperanzadoras. España nunca ha conseguido converger en cifras de empleo con la media europea, pero a día de hoy presenta los peores datos de todo el continente. 5 millones de personas buscan trabajo. 1 de cada 4 en edad de trabajar no consigue hacerlo. El paro no perdona ningún estrato profesional ni de edad. Más de la mitad de los jóvenes no encuentran empleo. Y lo de siempre, ya te llamaremos. Ni una llamada. Es imposible encontrar nada. Y cumplidos los 50, su retorno a la vida profesional es mucho más complejo. Más de 1 millón de parados españoles superan esa edad y apenas 1/3 de ellos tiene estudios. Llevo mucho tiempo en el paro y estoy intentando buscarme una salida. Solo en los primeros 5 meses de este año, con la reforma laboral, el número de expedientes de regulación de empleo se ha incrementado en España un 53% respecto al 2011. He estado en un ERE 5 o 6 meses y la empresa ha acabado quebrando. En Galicia son ya más de 276.000 los desempleados. El último estudio elaborado por la EAPN, un organismo independiente europeo, sitúa la tasa de riesgo de pobreza y exclusión en nuestra comunidad en el 23,7%, prácticamente toda la población de las provincias de Lugo y Ourense. Tengo un hijo también sin trabajo. Y la mujer en paro. Ahora llevo 1 año y medio, sí, que no sé forma de aguantar esto. Y detrás de la estadística siempre hay una historia personal. Cómo sobrevivir cuando los ingresos desaparecen. Hoy en Vía V le ponemos cara al mayor drama que atraviesa nuestro país, el de los parados. Bueno, enseguida hablamos con Ángeles, con Carmen y con Miguel, pero antes, Manuel, ¿por qué España tiene 5 millones de parados? Bueno, 5 non, 6 millones. 6 millones. Creo que hai no paro registrado que dan as oficinas do Servicio de Emprego Público, se fala de 5.300.000, a EPA dá 5 millóns, o paro estimado 5.700.000 e posiblemente cando se coñeza o dato do 4º trimestre van a ser 6 millóns de parados, ¿no? Realmente é algo moi difícil de explicar. España efectivamente é o país desenvolto grande do mundo, grande e pequeno, que ten unha cifra de parados máis elevada, ¿no? O que explica agora mesmo as razóns fundamentais desa situación actual é o estúpido dun modelo de crecemento basado na especulación inmobiliaria, porque dos 3 millóns de persoas que incrementaron o desemprego, 1,5 millón veñen da construcción e de actividades aledañas. Ten que ver con un mercado enormemente flexible e precario, no que as empresas, en vez de resistir, como en Alemania, con ERES de regulación temporal, con reduccións de xornada, con medidas paliativas, pois as empresas despiden aos traballadores eventuais que non teñen custe de despido, se desfai moi rapidamente deles, non? Creo que ten que ver cun trasfondo da economía e da socioloxía empresarial española de que o traballo, os postos de traballo, os empregados son prescindibles, ¿no?, frente á idea japonesa ou alemana de que o factor traballo, o capital humán é o elemento central dunha empresa e dun sistema, e aquí
pois como se fan, como decía eu outro día aquí, se fan en 10 anos, se fixeron 158 millóns de contratos laborais, pois eso xenera unha cultura de que é prescindible o traballador. E eu creo que a ineficiencia dos servicios públicos, de promoción de emprego, a carencia de políticas activas de emprego, mesmo outro día decía, non sei se era a conselleiro ou a ministra, que as políticas de emprego non servían, para nada, a responsable de levar adiante esa práctica de iso, e esta mezcla de elementos de cultura empresarial, de crisis do modelo productivo, de non ter valorado o traballo como teñen en outras culturas productivas, a especialización que temos en moitas actividades de baixo valor, pois todo iso explica esta absoluta tragedia que nos fai únicos no mundo. España xa bateu, vai seguir batendo os récords absolutos de desemprego. Tasas de desemprego, hai que decirlo, tasas de desemprego como que está tendo a economía española foron o preludio dos conflictos terribles da Europa da primeira metade do século XX, O sea, non había tantos parados na Alemanha prenazi como os que hai hoxe. Sí, nosotros decimos que es un problema económico, pero fundamentalmente es un problema social en estos momentos. Enseguida vamos a ver un gráfico en el que vamos a ver tasas de desempleo comparativas por países, porque a veces hablamos del contexto europeo, pero llama muchísimo la atención cuando nos comparamos con países que desde aquí pensamos que tienen más problemas que nosotros y que tienen tasas de desempleo que ni se aproximan siquiera a la que padece España. Vamos a ir conociendo testimonios. Marina, si te parece, empezamos por donde tú me digas. Pues empezamos aquí por Carmela. Hay una cosa que tiene mucho que ver con todos estos parados que tenemos aquí, que es vuestra edad. ¿Cómo es ser parado y tener más o menos 50 años ahora mismo aquí en España? Pues es ser un parado que va a seguir siendo parado para siempre, porque cada vez que vas a buscar un trabajo, a presentar un currículum, lo primero que te dicen que eres demasiado mayor ya, con lo cual te quita toda la esperanza que puedas tener en encontrar un trabajo a partir de ahora. Porque tu situación como era? ¿Tú trabajabas hasta cuándo? ¿Cuándo te has quedado en paro? A min botaronme do mercado laboral, porque me botaron, o 17 de xullo, por medio dun expediente de regulación de empleo, logo de estar traballando nesa empresa 35 anos. E comigo botaron a outras 40 compañeiras máis. Debido, gracias á reforma laboral tan famosa que en lugar de crear empleo que fai é destruílo, porque antes intentaran e non foran capaces, a Consellería non lle autorizara, e este ano, pois sí que non tiñan necesidade de autorización e, polo tanto, quedamos as 41 traballadoras na calle sin máis. E en ese momento os quedáis en paro e que os pasa por la cabeza? Pois nos pasa que é unha injusticia que teñamos que a nosa edad, despois de estar traballando e cotizando máis de 35 anos todas, a nosa edad que nos deixen sin futuro e sin medio de vida, pois nos pasa de todo pola cabeza, é dicir, desde que nos sentimos totalmente abandonadas, tanto polo Estado como polo resto, é dicir, permiten ao empresario que faga absolutamente todo e que deixen as familias na calle sin ninguna contemplación e con unha liquidación que é de risa, é dicir, eu por moitos anos que estés traballando non che van pagar máis de 12 salarios de unha anualidade, co cual, ni siquiera che pagan ese despido, é dicir, triste. Carmela, ti que estás enfadada, supoño que preocupada tamén polo futuro, pero cal é a sensación? A quen culpabilizas desta situación que, como decía, te está afectando a ti en primeira persoa, pero que está afectando a casi 6 millóns de persoas aquí en España? Eu culpabilizo, sobre todo, ao goberno por as leis que está facendo e tamén ao sector empresarial. No sector empresarial onde eu me movín sempre, nesa empresa, en concreto o textil, non é o único caso que temos na miña empresa, sino todas as empresas do textil, os empresarios sempre foron bastante usureros a ese nivel, é dicir, agora os empresarios do textil deslocalizaron a produción, salelle moito máis barato explotar, esclavizar as traballadores na India, en Marrocos e en todos estes sitios, e co cual prescinden da plantilla de aquí, non é porque non teñan traballo, sino porque ali lle sale regalado. Están traballando con xente esclavizada prácticamente, incluso con xente pequenos, nenos, e entón a plantilla de aquí sale moito máis caro mantelo, é dicir, se a prenda compran ali moito máis barata, para que vamos pagar aquí os traballadores? Son a ganancia pura e dura, e eso reverte nos traballadores de aquí que vamos todos para a rúa. Non é un caso aislado, no textil hai moitos despidos. Bueno, vimos atender unha chamada telefónica, temos outro lado do fío a Xosé Manuel Sánchez Aguión, secretario xeral de Comisións Obreiras en Galicia. Moi boa noite.
Hola, boas noites. Bueno, estamos tratando de desentrañar as claves deste drama económico-social que ten España, que é o paro. A primeira pregunta, Xosé Manuel, que habería que facer para que esta curva ascendente, que parece que non ten fin, mudara, empezara a disminuir? Bueno, que os distintos gobernos empecen a levar o discurso ao recurso e decir que parece que todos poñen o prego, porque o drama social, o problema máis importante que ten o noso país, como prioridade, pero logo non se articulan políticas e medidas efectivas para intentar eliminar este problema, paralo en principio e generar as condicións que podan crear emprego estable e, se é posible, emprego asociado con dereitos. Para ello, deben de poñerse absolutamente todos os recursos e os elementos centrais das políticas económicas que se teñen que desenvolver para a creación de emprego. E, mentras tanto, garantizar e asegurar os niveles de protección social que impidan, hoxe daba a Voz de Galicia unha noticia xa coñecida, de que en Galicia estamos o 25% por debaixo do mal da pobreza. Iso quere dicir que hai moita xente no paro, parados de longa duración, que non teñen ningún tipo de cobertura. E, por lo tanto, o Estado ten a obriga, porque é un dereito fundamental, o dereito ao traballo, a garantizar os niveis mínimos de renda que permita a estas familias subsistir con un mínimo de dignidade e ir traballando para crear as condicións de generar emprego. Bueno, falamos que dentro do contexto europeo unha crise que está afectando a todo o continente, pero os datos, as cifras do paro en España constituyen unha singularidade. Onde habería que poñer a orixe do problema? Porque estamos falando dun problema casi estructural, incluso en épocas de bonanza había unha bolsa de paro que o país era incapaz de controlar. Cando empezaron os problemas do desemprego aquí en España? Bueno, aí hai xente con capacidade e conocementos técnicos seguramente para afrontar máis nestes datos que eu, pero fundamentalmente en España a crisis e a profundidade da crisis veu e instalou a burbulla inmobiliaria. Dos 6 millóns de parados que temos no noso país, prácticamente a mitade procede do sector da construcción. Digamos que un modelo productivo e un modelo económico absolutamente falso, baseado na especulación, baseado en mão de obra intensiva, en nada de investimento e máis desenvolvemento, en postos de traballo de baixa calidade que, cando veñen mal dadas en unha situación de crisis como foi esta, pois evidentemente se perde e con unha rapidez increíble miles e miles de postos de traballo. Por eso nos decimos que hai que sair desta e hai que sair con bases distintas, creando e sentando uns pilares distintos para o cambio do modelo productivo que pretenda e que procure non só generar traballo, sino un traballo estable con valor engadido e que dé estabilidade aos nosos sectores productivos, que en este momento ademais atopan prácticamente todos en situación de crise. Bueno, as previsións económicas non invitan á esperanza, precisamente, non se está a falar de que o crecemento da economía permita crear emprego a curto prazo. Dende os sindicatos, que pensan que vai pasar ca sociedade española con esta bolsa insoportable de desemprego? Pois evidentemente, se non mudan e non cambian de maneira radical as políticas, o paro vai seguir un aumento. Os orzamentos para o ano 2013 indican que se vai ir nesta línea, máis recortes, máis asustes e, polo tanto, posiblemente con elo máis pérdidas de emprego. Non se están buscando alternativas que permitan viabilizar as empresas. O que está pasando en empresas en Galicia, como é o que está pasando no noso sector financiero, nas nosas caixas de aforro, coa amenaza de máis de 2.500 postos de traballo, bueno, pues parece que se vai polo camiño fácil de arranxar o sector financiero destruindo emprego, colocando as entidades en situación posiblemente de venta con garantías para que o podan comprar outras entidades, pero no medio deixamos a 2.500 postos de traballo sin elo. Por tanto, creo que hai que actuar mantendo o noso modelo productivo, mantendo as nosas empresas e con elo asegurando os postos de traballo máximo posible. Xosé Manuel Sánchez Aguión, moitísimas grazas por atendernos esta noite. Nada, gracias a vostedes. Boa noite. Bueno, Julio, ¿qué aportamos al debate? ¿La solución por dónde tiene que venir? Bueno, yo creo que fundamentalmente para acabar con el paro lo que necesita la economía española es crecer. Es decir, ese es el tema del crecimiento, que es muy probable que se retrase en el caso español a la segunda mitad del año 2014 y que se empezara a generar empleo neto a partir del año 2015. Es decir, a mí me da la sensación de que el tema de lo que es el desempleo, que va a continuar aumentando, al menos durante todo el año que viene, se pueden perder del orden de unos 500.000 empleos
A mayores, más. Más de lo que ya se perdió hasta ahora, entre otras cosas porque el consenso de los analistas es de que va a crecer el menos 1,5, claro. Y que ese crecimiento negativo puede invadir incluso el año 2014, o al menos los primeros trimestres del año 2014. Y nosotros también, lo que sí sabemos, por lo que le ha pasado, digamos, a otros países, que el empleo empieza a crecer después de que la tasa de crecimiento es positiva durante algunos trimestres. Y con un positivo... Y con un positivo por encima del 2,5, por ejemplo, del 2,5, ¿no? Es decir, que es muy probable que lo que hoy son prácticamente 6 millones de personas se coloque por encima del 7 muy fácilmente, lo cual es una situación dramática. Ahora, yo también quería decir algo, digamos, para matizar los datos de lo que es el desempleo. Es decir, nosotros en el año 2007 teníamos 2 millones de desempleados, que era una tasa de paro de un 10%. Es decir, yo creo que ahí hay 2 millones, por lo menos 2 millones de personas que no están realmente desempleadas. Porque esos 2 millones... Que están en la economía sumergida, por ejemplo. O que simplemente están dadas de alta en el paro, pero no están buscando activamente empleo. Es decir, podría ser, por ejemplo, mucha gente que está apuntada en el INEM, simplemente porque tiene ventajas, por ejemplo, en el bonobús, o en otro tipo, digamos, de cosas parecidas. Es decir, no es de recibo que una economía que durante 15 años crece a un ritmo absolutamente impresionante, integra 6 millones de inmigrantes, y que al cabo de los 15 años tiene 2 millones de parados, que más o menos un 10% de la población activa. Lo cual significaría que en vez de 6, hoy tendríamos 4, que sigue siendo una cifra enormemente importante. Yo no le quiero quitar importancia a esto, pero ir colocando las cosas en su sitio. Enseguida vamos a conocer la historia de Miguel y de Ángeles, pero Carmela, antes, como ya conocemos un poco mejor tu historia, cuando en tu casa oyes a los economistas, oyes mesas como esta en la que se teoriza sobre lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar, ¿qué sientes? A ver, me indigna un poco a veces, ¿no? Porque decir, hablan de cifras como si no hubiera gente detrás. Es decir, hai xente, moita xente pensa que, bueno, dan cifras como si fora un número máis. E hai dramas terribles. É dicir, eu non sei cantos están apuntados no paro e non queren traballar, pero eu creo que estar no paro non é agradable para nadie. Non é nada agradable. A mí, polo menos, non me parece nada agradable. Todo o contrario, te fan sentir un pouco menos que un delincuente. E é triste, e indigna moito cando ois así algunha persoa decir hai 4 millóns, 6 millóns, 5 millóns e que a xente non quere traballar. Moita xente nos botaron do traballo, non é que marcháramos nós, queremos traballar e se alguén quere dar un traballo, pois aquí estamos, non hai ningún problema. Esa diferencia entre la economía real e la economía de los números, que muchas veces... Sí, é que os números son moi así, son números, al fin e al cabo, pero hai que poñerlle cara a xente, é dicir, esos 6 millóns de parados están pasando mal e moitos moitísimo peor, que decir, hai xente que ten toda a familia no paro e iso é dramático, hai xente que está collendo a comida dos contenedores e iso existe e parece que non se quere ver. É dicir, é un drama que tiña que pararse xa, porque é que 6 millóns de personas no paro é 6 millóns de xente que está pasando mal. 6 millóns de dramas. Bueno, vamos a continuar, Marina, conociendo más historias, la de Miguel, por ejemplo. Miguel, mira, tú tienes una situación distinta, porque desde el 2007 llevas con trabajos un poco intermitentes. Todo a base de suplir el sitio de otros, de bajas, vacaciones y cosas así. ¿Y ahora mismo cuál es tu situación? Parado. Ahora me sustituyo a mí mismo. ¿Pero recibes subvención? Este mes no. Este mes estoy en el descanso porque deben de creer que es mucho, entonces este mes no cobro, para que pueda gastar lo que gané anteriormente. Porque tú recibes los 426 euros al mes. Y este mes te dejan de descanso por si no tienes dónde meterlo, pues así, para el mes que viene ya tengo dónde usarlo. El que me den. Y Miguel, ¿cómo te planteas la vida, el día a día? O sea, ¿cómo organizas tus gastos con esos ingresos? No sé cuáles son tus obligaciones económicas, pero bueno, ¿cómo te enfrentas al día a día con esa capacidad económica? Pues al día a día yo me enfrento porque mi mujer me ayuda a llevar el día a día y es lo que te enfrentas. Y que no te queda más remedio que enfrentarte con eso y la medicación que te dan para que puedas
seguir todos los días sin tirarte al mar. Medicación que tiene que ver con el hecho de tu situación laboral. Claro, yo hasta que no quedé en el paro no tomaba el antidepresivo, que ahora tomo. Y no puedo, y ya intenté dejarlo de tomar, pero no puedes. Supongo, todos los que estamos en la mesa, los que estáis ahí, los que estamos aquí, seguro que conocemos a mucha más gente en vuestra situación. Supongo Claro. que también es tu Ahora caso, mi ¿no, mujer Miguel? también ha quedado ¿Tu mujer en el paro. también? Sí, los dos. ¿Y en qué sectores trabajabais? Yo en alimentación, en lácteos, y mujer en peluquería. Bueno, un ejemplo distinto, pero que también completa un poco el perfil de la gente que no tiene trabajo en España. Vamos a tener otra llamada, en este caso es Domingo Barros, que es secretario de Formación y Empleo de UGT Galicia. Muy buenas noches, Domingo. Hola, buenas noches. Bueno, pues estamos compartiendo aquí experiencias, puntos de vista con respecto a esta singularidad dramática que ha dado desempleo en España. A túa teoría en concreto, por qué estamos como estamos? Bueno, en primer lugar, eu quero felicitar a V Televisión por a presencia de Carmela, de Miguel e de Ángeles. Quero decir que os que estamos acostumbrados a mes tras mes, ou trimestre tras trimestre, no caso da EPA, a deitar notas de prensa dando datos e cifras, parece moi interesante que aí, pois, por exemplo, Carmela, que por certo tamén ela aludiu ao tema de cifras, pois quede manifestamente claro cal é o rostro, cal é a faciana desta xente. Nos agradecemos tamén a presencia dos tres esta noite aquí no plató, porque efectivamente eu penso que falar das cousas reais, das que lle suceden á xente. E despois un pequeno reproche, porque eu sei que os profesores da universidade están moi acostumbrados tamén a falar de cifras, e eu creo que cando se di que ao mellor 2 millóns de personas están no paro, pero non están no paro, eu creo que, sinceramente, creo que hai que meditar. Eu, polo menos, meditaría máis. En canto a pregunta que me fai, pois, a situación é tan complexa que eu non creo que nadie teña a solución polo menos non a solución, pero polo menos saber de cal é a orixe. O que sí é certo é que a orixe non debe ser o mismo, a orixe do desemprego en España non debe ser o mismo en todas as comunidades. E poño dunha razón, é que a cifra de desemprego nas distintas comunidades españolas non é a mesma. E máis, estableceuse históricamente, nos últimos 4 ou 5 anos, unha liña divisoria entre o norte e o sur ben diferenciada. Quero decir que temos comunidades como Navarro ou como País Vasco que sigue habendo cifras de desemprego do 12 e pico %, que moi ben as queríamos para nós agora. E hai outras vinculadas ao Levante, ao sur, onde as cifras sobrepasan no caso 30%. Polo tanto, a orixe do desemprego non é sempre a mesma, pero sí que ten que ver con aquilo que manifestaba Sánchez Aguión, o secretario xeral de Comisións Obreiras, cos sectores productivos. Está claro que o ladrillo, os servicios exclusivamente non son a solución, nin son os que nos van a sacar. Están moi seguramente na orixe desta situación na que nos atopamos agora. Bueno, hai moita xente que calcula que con estas cifras das que estamos a falar, que son absolutamente brutais, moita xente se pregunta como é posible que o país continúe adiante, o famoso estallido social do que tanto se ten falado. Como aguanta a sociedade española con estas cifras? Pois eu supoño que será moi difícil que aguante. E prova dele que hasta fai moi pouco tempo éramos os sindicatos, fundamentalmente, quen protestábamos pola situación, pero hoxe acabase de ver que os reitores da universidade acaban de manifestarse en contra das políticas de recorte e axustes no seu ámbito, e estamos vendo que no ámbito sectorial, xa non digo no ensino, xa non digo na sanidade, estamos a ver os casos de Madrid, os casos en fin, eu creo que chegou o momento xa de decir basta a isto. Eu supoño que dentro do ámbito europeo, porque sin unha política común ao respecto eu creo que vai ser moi difícil tamén salir, dentro do ámbito do Estado está claro que as políticas de axuste, as políticas que está a propoñer o señor Rajoy, eu creo que nos están a avanzar máis, pero tamén dentro do ámbito de Galicia. Eu creo que a aposta do goberno de Galicia ten que ser clara e nítida por apostar por as políticas activas de emprego. É dicir, eu entendo que ten que haber axuste, eu entendo que ten que haber, pero o que sí temos que deixar claro é que se o goberno galego di que o primeiro obxectivo é o tema do paro, o tema do desemprego, de acabar co paro, de acabar co desemprego,
ten que apostar claramente por políticas activas. E non vale escudarse despois en que, como hai que preservar sanidade, que é certo, como hai que preservar educación, ensino, que é certo, e servicios sociais, que vamos a atacar as políticas activas de emprego, porque o que facemos é lesionar ainda máis todos os outros sectores. Por lo tanto, eu creo que fágase un esforzo desde o ámbito político porque cando se defina que o desemprego e o paro é o primeiro objetivo para acabar con el, que se poñen en práctica as políticas que se deben poñer e non outras. Pois Domingo Barros, moitísimas grazas por aportar o seu punto de vista a este debate. Un placer escoitalo. Moi ben, moitas gracias a ustedes. Boa noite. Bueno, hablábamos de cifras comparativas de paro. Comentaba yo antes que efectivamente dentro del contexto europeo España constituye una singularidad, pero no solamente en el contexto europeo. Hemos puesto en este programa muchas veces cifras de paro de países muy alejados del nuestro, que a veces consideramos desde aquí que están en peor situación y que la estadística se encarga de demostrar otra cosa. Vamos a verlo. España, estamos hablando de una tasa de paro del 25%, Suazilandia tendría un 30%, Sudáfrica 24,8%, Cabo Verde 17%, Portugal, que como saben es uno de los países intervenidos por la famosa Troika, incluido el Fondo Monetario Internacional, 16,3%, Irlanda 14,7%, Sudán 13,7%, Venezuela 8,2%, Indonesia 6,6%, China 6,5% de paro y Alemania 5,4% de desempleo, lo que da un poco una idea de lo extraordinario de la situación española. Manuel, no sé qué te está sugiriendo todo esto. Los datos son demoledores. A mí me gustaría detenerme en una clave que apuntaron tanto Manolo como Julio, que es la de la crisis del modelo productivo. Yo creo que si hablamos de paro, el gran problema que tiene ante sí el paro, ¿no?, y los dramas que conocemos hoy es la crisis del modelo productivo, porque yo no creo que se hayan inducido en España reformas en los últimos tiempos que vayan a reformar realmente la tragedia en la que estamos instalados. Yo, muy al contrario, creo que no ha ocurrido prácticamente nada que pueda invertir, por lo menos a medio plazo, porque yo entiendo que reformar el modelo productivo, y esto no es algo que se vaya a conseguir en un año ni en medio año, seguramente sea algo que nos vaya a llevar mucho tiempo, ¿no? Es más, estamos constantemente escuchando a ver a nuestros líderes, a ver si se recupera el sector inmobiliario, a ver si conseguimos estimular la actividad por medio de la obra pública. Yo creo que por ahí no vamos a avanzar nada, y probablemente lo que sea mucho más urgente sea, por ejemplo, reformar el mapa universitario, optimizarlo, realmente estimular el I+D y conseguir que la transferencia tecnológica a las empresas sea un hecho real y no que el factor diferencial para hacer I+D en este país sea publicar en Science o en cualquier otra revista. No sé, yo creo que realmente necesitamos introducir reformas estructurales de las potentes que permitan inducir. Yo pongo un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y con el que desgraciadamente me toca convivir a diario en el periódico. Galicia está salpicada de parques empresariales y, sin embargo, las grandes áreas, los grandes polos industriales de Galicia, léase Coruña, léase Vigo, tienen un déficit de suelo suelo industrial bien conectado. Yo no me creo que una multinacional, una empresa vaya a instalarse con todos los respetos en Vilalba o en Vilar de Bos. No lo creo. Yo creo que se van a instalar allí donde tienen buenas comunicaciones, allí donde realmente pues tienen un tren para sacar sus mercancías o un barco que les pueda sacar. Y ese es un gran problema. El tren sigue sin conectar los puertos exteriores. Por ejemplo, es decir, estamos gastando 500, 300, 600 millones de euros en puertos, en puertos que no tienen algo tan simple, que no son operativas. Que no son operativas. Julio, decías. Mientras competimos con Portugal, en donde todo un montón de límites a la ubicación industrial que hay en Galicia, en Portugal no existen, ¿no? Es decir, es un tema bastante conocido. Es decir, yo lo que quería decir simplemente era una cosa. Es decir, aquí, para combatir lo que es el desempleo, es decir, para crear puestos de trabajo, hay, digamos, como un rosario de medidas que hay que tomar ya, y que se han tomado algunas, pero excesivamente tarde, por eso llegamos a las cifras en las que llegamos. La primera de ellas es recuperar el crédito, pero ya. Es decir, la economía española está funcionando sin crédito prácticamente los 2 o los 3 últimos años. La reforma... Estamos hablando en el sentido económico de la palabra, no en el crédito país, ¿no? Que también... sí,
en el fondo es prácticamente lo mismo. Es decir, hoy no hay crédito, y el poco crédito que hay, que está a disposición de los empresarios, de los inversores, es enormemente caro. Mientras Telefónica se está financiando a un 6 y pico, a un 7, Deutsche Telekom lo está haciendo a un 2. ¿Y qué pasa? Que Telefónica accede a ese crédito porque es Telefónica. Ahora, un señor particular que necesita ampliar la fábrica o que necesita establecer una fábrica nueva y que está, está buscando 1 millón, 2 millones de euros, simplemente no se le presta. Es que es así. ¿Recuperar el crédito sería la primera? ¿La segunda? Muy probablemente esperar que la tasa de crecimiento se recupere. Ahora, si no se recupere el crédito, nosotros no tenemos nada que hacer. Bueno, hablabas del crédito España y de la marca España, y se me ha venido a la mente que hoy uno de los delegados de la marca España, el señor Calatrava, arquitecto conocido, entre otras cosas, por haber cobrado un buen dineral de las arcas públicas, ha trasladado su residencia a Suiza, en donde se supone que las condiciones fiscales son mucho más favorables para él. Que, por cierto, lo acaba de hacer también Gerard Depardieu. Gerard Depardieu, que se fue efectivamente. A Bélgica. Me pedís por aquí, Beth, pero vamos a continuar un poco conociendo las historias, en este caso la de Ángeles. Me Marina, desplazo un poco. Te desplazas hacia Ángeles. Porque Ángeles tiene una historia muy curiosa. A ti te seleccionaron para un trabajo y después te dijeron que no. Sí. Ya había pasado la entrevista y cuando llegó la hora de hacer el contrato me piden los papeles, el carnet y tal. Y al ver mi edad, pues dijeron que lo sentían mucho, pero que superaba el límite de edad recomendable para ese puesto de trabajo. Porque ha pasado más veces, siempre que... 2 veces en concreto. Porque previamente no, es la empresa no sabía... No, porque para que me llamen para las entrevistas no pongo la fecha de nacimiento en el currículum. Entonces me llaman, voy a la entrevista... Cumples todos los requisitos. Cumplo todos los requisitos, pero a la hora de contratarme me dicen que lo sienten mucho, pero que... ¿Y tú qué idea no tienes? doy el perfil de edad. O sea, ¿cómo asimilas y procesas un poco todo esto de lo que estamos hablando? Pues la verdad es que ya nos llega un momento en que ya no sé cómo procesarlo, porque aparte los servicios públicos de empleo no te ayudan absolutamente nada. Yo todos los cursos que he hecho, las entrevistas que he conseguido, ha sido a base de currármelo. Patear por internet, entregar en mano, después vas al Servicio Público de Empleo, pides una orientación, te derivan a estas empresas que le dan el dinero, que alguna está siendo investigada, ETTs, por cierto, y llegas... No, ETTs no. No. Otras. Otro tipo de empresa. Sí, otro tipo de empresa, que te atiende un orientador y a mí en concreto lo que me han dicho es que yo con mi currículum para qué voy a hacer formación, que no la necesito. Entonces, es que dices que no es normal, yo quiero cambiar de sector, o sea, si mi sector está mal, pues no me importa, yo aprendo, o sea, soy una persona dinámica, me gusta aprender y no te dan formación. O sea, te dicen que no la necesitas, que vamos, que encontrarás trabajo enseguida. Yo voy a hacer 3 años casi. Si estáis sorprendidos un poco por esta situación, no sé si cada uno de nosotros probablemente hayamos hecho un análisis del momento en el que estamos viviendo, y yo no sé si Ángeles, bueno, hace 10 años te hubieran dicho que hoy el país iba a estar como está, a lo mejor no te lo hubieras creído. No, posiblemente no. Posiblemente no. Y creo que de la manera, las medidas que se están tomando, vamos a estar una buena temporada así, porque están cortando el consumo absolutamente de todo. La gente no está gastando, no hay producción, o sea, no hay ventas, va a ir, o sea, parece que va a ir todo a peor en vez de remontar, va a menos. O sea, yo ahora mismo no sé qué solución puede tener esto, sinceramente, no lo sé. Bueno, a ver, Domingos, que faltas tú por intervenir, non sei como estás... Bueno, eu creo que queda bastante claro, non, de que o incremento do paro ten moito que ver coa burbulla inmobiliaria, sobre todo para chegar a esos niveis. Manolo falaba de 1,5 millón de parados que aporta, non, a cifra total, pero ten moito que ver tamén coa burbulla financeira que había neste país, non? Julio explicaba moi ben, non se pode reactivar económicamente este país sin que as empresas podan acceder a crédito e ademais a uns precios razonables, non, en condicións similares ao seu entorno máis inmediato, similar a Francia, Alemania, a outros países, non? E iso agora mesmo non está pasando. Despois tamén, como apuntaba aquí esta persoa, pois ocorre o mismo, é dicir, as poucas empresas que poden estar funcionando ao marxen do que é o sector inmobiliario e asociados
bueno, pois teñen un problema de falta de mercado, é dicir, co desplome do consumo interno, non hai empresa que aguante balances, non? E as que están orientadas cara ao mercado exterior, que teñen algunha posibilidade máis, digamos que teñen problemas coa financiación, é dicir, estamos nun bucle que o mellor a todos esos pasos que había que dar, que señalaba Julio, eu creo que había que apuntar algún máis, non? Creo que fan falta medidas de estímulo do goberno, da administración pública, realmente para favorecer, estimular a iniciativa empresarial sobre novos sectores, porque sí, falamos de buscar un modelo productivo alternativo ou diferente, unhas bases novas, pero que non se está ni siquiera explorando, non se está intentando, é dicir, calquer base nova de crecimento económico ten que vir tamén polo I+D, hai que explorar novos sectores e non se está facendo, e o vamos a ver, o do manifesto dos rectores vai por aí, ven un pouco por aí, non? É dicir, porque cal é o modelo alternativo? Agroalimentario? Manuel, te escuchamos enseguida, pero déjame... Non hai ningún que este, digamos, que este despuntando agora mesmo. Déjame atender una última llamada, porque queríamos también, hablamos con sindicatos, pero queríamos también testar el punto de vista de los empresarios, en este caso de los jóvenes empresarios. Borja Núñez, secretario de AGE Galicia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, desde el punto de vista de los empresarios, como decía en este caso un joven empresario, ¿cómo analizáis lo que está sucediendo con el desempleo? Bueno, lo que está sucediendo, yo creo que todos tenemos nuestra opinión, ¿no? Es realmente un drama, ¿no? Lo que está pasando últimamente. Y aparte parece que vamos cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Yo aquí podría dar dos opiniones, ¿no? La de empresario y la de miembro de la asociación, ¿no? Como empresario, bueno, apostar por el I+D, como comentaba un compañero hace un momentito, es un poco complicado cuando estás en el pozo, ¿no? Intentas nadar para salir a flote, pero la situación, la financiación no existe y, bueno, la cosa cada vez se pone más complicada, ¿no? Pero como empresario, porque mucha gente se preguntará, ¿qué problemas tenéis los empresarios para crear empleo? No colocáis vuestros productos, el crédito no fluye, las condiciones burocráticas, digamos, no son las adecuadas. ¿Cuál es el problema? Hombre, el problema principal es la financiación, ¿no? Es decir, casi todos, gran parte de nosotros, para vender previamente tenemos que comprar, ¿no? Y cuando se rompe esa cadena es muy difícil llegar al cliente en buenas condiciones, ¿no? Entonces, los que somos pequeñitos o los que apostamos por nuestros proyectos desde aquí, desde la tierra, pues nos cuesta un pelín más, ¿no? Es sobre todo por tema financiero, ¿no? Y luego por el miedo que hay también, ¿no? Es decir, el consumo está decayendo a lo bestia y sobre todo pues por la razón de que los productos cada vez son más caros, ¿no? Que es algo que no entra en ninguna cabeza, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a fomentar yo Y desde la asociación, ¿creéis que se están tomando las medidas suficientes y necesarias por parte de la administración? No, ninguna medida hasta ahora ha sido suficiente, ¿no? Yo creo que la frase un poco que resume la situación que hay ahora mismo es que cada vez va a haber más trabajo pero menos empleo, ¿no? Es decir, la fórmula del autoempleo es algo que es una opción hoy en día y la verdad estamos bastante saturados o hay un aluvión bastante grande de dudas de gente que se está echando al mercado laboral con sus proyectos, pero parece que la gente se está animando a llevar sus ideas adelante, ¿no? Es un poco por romper una lanza en favor de lo que es el emprendimiento, ¿no? Y que la gente pues realmente está inquieta con hacerlo. El emprendimiento que finalmente es una forma de autoempleo, básicamente, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Es decir, todos empezamos con nuestros pequeños proyectos, ¿no? Que nunca se sabe dónde pueden derivar, ¿no? Dentro de la asociación, pues hay desde autónomos hasta empresas que tienen pues más de 50 empleados, ¿no? Pero todos han nacido de la misma manera, ¿no? Con ilusión y con muchas ganas, ¿no? Que es lo que transmitimos, ¿no? Un poquito. Bueno, pues Borja, queríamos testar también el punto de vista, en este caso, de jóvenes y en muchos casos pequeños empresarios en esta turbulencia laboral, económica y social que estamos viviendo como consecuencia de la crisis económica. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Buenas noches. Decías, Manuel. Sí, quería introducir una perspectiva un pouco distinta, porque que se me entenda ben, non vou decir que esta situación de desemprego sexa buscada, sexa algo premeditado, non? Polo poder económico, non? Pero algo deso tamén hai. Quero decir, a economía española está sendo sometida a un tratamento de electroshock, non? Que está comprimindo todo, na búsqueda dun cambio
modelo, de provocar unha caída salarial, a devaluación interior que quere Alemania que fagamos, un cambio de modelo de privatización e de deterioro dos sectores públicos, digamos, de devaluar o país, ¿no? E nese sentido unha elevada tasa de desemprego, esta é elevadísima, pero unha elevada tasa de desemprego é sempre un instrumento para favorecer, para impulsar, para provocar ese tipo de situacións. O decía, Julio me enseñaba na facultade cando éramos máis novos, o decía Marx cando falaba do exército industrial de reserva. Pero eso está teorizado non por Marx, sino por uns economistas americanos famosos nun concepto que debía estar prohibido, un concepto que se chama ANAIRU, é o acrónimo en inglés, de cale a tasa de paro que non provoca inflación. Hai xente que creo que ten o premio Nobel para diseñar eso. O sea, cale a tasa de paro que ten que ter un país, a tasa natural, se atreven a chamarlle, a tasa natural de paro que ten que ter un país para que as demandas salariais non provoquen crecimento dos precios. En España, a NAIRU, a tasa de paro natural que non provoca inflación, se situaba no entorno do 10%. Calquer intento de elevar a tasa de paro por debaixo do 10% se decía que era perigoso, FEDEA, os famosos FEDEA, que eso sería perigoso porque eso provocaría un crecimiento salarial que provocaría, por lo tanto, inflación e, por lo tanto, problemas, ¿no? E eu creo que parte de eso está actuando neste país neste momento, ¿no? Quero decir que nós temos un problema fundamentalmente de financiación para os consumidores e as empresas, temos un problema de crisis do modelo de crecemento especulativo, absurdo que tuvimos durante 10 anos, pero tamén estamos sufrindo unha política de axuste duro que ven da Unión Europea e que ven do Goberno Central e que practican os gobernos das comunidades autónomas que teñen esa vocación, non? De provocar unha devaluación interior na economía española do 20, do 25% da nosa renda, do noso salario, da nosa pensión, da calidade do ensino e da sanidade, que ten un elemento fundamental, porque por que os cidadáns iban a tolerar esa situación? E a forma de facelo é simple, é esa palabreja da NAIRU. Cale a tasa de paro, que para os economistas monetaristas non acelera a inflación, e que, en outro sentido, cale ese nivel de desemprego, de alternativa na porta da empresa que fai que os traballadores e as traballadoras non se atrevan a defender o que é o seu salario, non? Sí, Julio. Un pouco na línea que plantea Manolo. La cuestión es que aquí han ido las cosas demasiado lejos, han ido muy lejos. Es decir, nosotros estamos trabajando con una moneda que no es la nuestra. Estamos, en cierta medida, nosotros funcionamos con una moneda extranjera. O sea, todo lo que tiene que ver con el euro viene determinado desde fuera y en ese sentido es una moneda extranjera. España tenía, en el caso de que no se hubiera incorporado a la zona euro, hubiera tenido que haber devaluado la peseta ya a la altura de 2003-2004. Donde había unos déficits exteriores enormemente importantes y que eran insostenibles con una moneda nacional. Y nosotros sobre eso le hemos metido 7, 8 o 9 años por encima. Es decir, no nos queda otro remedio que en cierta medida conseguir lo que hubiéramos hecho devaluando la peseta, pero sin devaluarla. Sí, pero a costa de la vida de las personas. A costa de la vida, no, del bienestar. Bueno, claro, en el sentido amplio de la palabra vida, que no solamente es una... Es decir, es que no tenemos otra solución, porque aparte, digamos, espera, ya acabo ahora mismo, el resultado de todo esto tiene que incorporarnos de forma más ventajosa en la Unión Monetaria y al mismo tiempo en el comercio mundial. Es decir, estamos en unha economía enormemente abierta. Eu pensei que eres un dos meus expertos do país en temas de comercio exterior, pero déxame que che le truque cun tema. Os alemáns definiron eso da devaluación interior, que baixen os salarios para que baixen os precios. Pero os que aplican esa política aquí son entenderon a primeira parte, que baixen os salarios. Sí, eu estou de acordo contigo. No, claro, porque se os salarios baixaran, pero tamén o precio da luz, o precio do autobús, claro, a calidade o de vida precio non da se sentiría, autopista, claro. Se a min, hoxe, me baixan o salario o 20%, pero todos os meus costes, a vivenda, o transporte, etc., baixo o 25%, pois a min daríame parecido, tería un problema para non viaxar a Alemania, pero non viaxo moito a Alemania, non? Non tería problema. O problema que en España son tenderon a primeira parte, de valor os salarios, pero os precios
Dentro de pouco é 1 de xaneiro. E xa sabemos todo o que vai pasar co autobús de Coruña, ca autopista, con todo. Subida inmediata. Bueno, vamos a acabar ya esta parte, pero quería acabar con vosotros y quería trasladaros una pregunta que tiene que ver con el futuro. Empezamos por ti, Miguel. ¿Cómo encaras el futuro? El futuro lo veo muy mal. Muy mal porque además todos los economistas piensan como este señor, vamos jodidos. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque nos van a dar más de lo mismo, para mejorar ellos. Nosotros para abajo, ellos para arriba. Es la receta que nos está dando los economistas. ¿No confiáis en para nada. En la capacidad de arreglar el país o la situación económica? Ni de los políticos ni de los economistas, que saben todo. Después lo explican todo muy bien. Pero Julio, antes... ¿algo que alegar en tu defensa? Nadita. No va por el solo, ¿eh? Ya lo entendemos. Oigo otras tertulias esa sensación de que en la radio los economistas... y lo explican todo muy bien. Después que los economistas no hacen diagnósticos sino autopsias, ¿no? Autopsias, sí. Hombre, yo tendría que decir ahí algo, ¿no? Por lo menos en defensa de los míos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la economía choca contra un muro, que es fundamentalmente el muro de la política. Es decir, lo que decía Manolo antes. Bueno, pero hay economistas que están en política también. Sí, pero cuando están ahí funcionan fundamentalmente con política, que es el arte de los equilibrios, de la generación de mayorías, del dejar las cosas para después cuando sea políticamente oportuno, y este tipo de cuestiones. Es decir, que yo entiendo eso. Es decir, o sea, que un economista tenga que someterse a la voluntad política, yo lo entiendo. Porque a mí no me eligió nadie y, sin embargo, los que ocupan cargos políticos sí, y eso es una cosa que hay que respetar. Ahora, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que hay que hacer en España es incrementar el nivel de concurrencia que hay en el mercado entre las empresas. Que hay un montón de sectores que están absolutamente parapetados detrás de normas que no se sabe muy bien cuáles son, empezando por las farmacias y acabando sabidos por cualquier otra bueno, historia. Vamos a seguir hablando de futuro. Cualquier cosa que queráis decir, levantáis la mano y os escuchamos. El futuro, ¿cómo lo encaras? Hombre, quiero ser optimista. O sea, más pesimista de lo que estamos ahora creo que ya no queda. Entonces, tengo la esperanza de que, aunque nosotros, yo voy a seguir intentándolo, o sea, yo no pierdo la esperanza de volver a trabajar. Me va a ser muy difícil, estoy cambiando de rama, a ver si tengo suerte, pero me preocupan nuestros hijos. ¿Qué futuro les estamos preparando a nuestros hijos? Sí, porque no hemos hablado de eso, hablamos de vuestro caso particular, pero estamos hablando también de que el paro juvenil está como está y la posibilidad de encontrar trabajo para la gente joven. Hay chicos súper preparados, están en el paro, muchos están yendo. Fuera la cosa tampoco está fácil. Aquí muy complicado. Los que están estudiando todavía, o sea, a corto plazo, dices, bueno, pues prepárate, mientras tanto, a ver si en estos años las cosas empiezan a mejorar. Pero yo te digo, quiero ser optimista. No sé la receta, pero quiero tener esperanza. Bueno, pues el optimismo de Ángeles. Carmela, para terminar, yo no sé si tienes las mismas dudas de Miguel con respecto a la capacidad de políticos y técnicos. Eu non son nada optimista, todo o contrario. Mentres este goberno siga rescatando bancos, siga tendo tantos asesores como teñen, con uns salarios millonarios, e mentras a xente siga rescatando bancos, desahuciando a xente e mandando a todo o mundo ao paro, a verdad, moi pouco futuro vemos. Que crees que vai pasar? Pois isto cada vez vai a peor, e se non se cambia de política, desde logo vamos a chegar a 6 millóns, e a 7, e aos que fagan falta. É dicir, aquí empezará a morrer xente que xa están morrendo por desafiuzamentos, e empezará a morrer xente por todos estes motivos, porque isto é insostible. Hai moitas familias pasando moi mal, e que parece mentira que no século XXI haxa familias que estén pasando fame. Pero fame, literalmente. E iso é a hostia, pero que é terrible. E isto, mentras os políticos sigan gastando luces de navideñas, en lugar de, co gasto das luces navideñas de Coruña, podían estar pagando un mes o salario a 50 personas, ou a 100, ou as que corresponderan, eso se cambiaría a historia, pero así están deixándonos ao noso solos, totalmente solos, e a morrer de fame. O sea, que sigues como tanta sensación de que os políticos aínda non se enteraron do que está
está pasando, non? Ou non se enteran ou non queren enterar. enterarse, porque a mí me parece moi ben que haxa que facer recortes, pero que empecen por arriba. É dicir, menos asesores, eu creo que non se necesitan tantos asesores. Os políticos neste país, hai moitísimos políticos, sobre todo en temas asesores, é dicir, hai moitísimos, ningún país de Europa hai tantos asesores. Pois empecemos por aí, e a xente entendería mellor, e ao mellor non había que recortar tanto por abaixo, e hai que deixar vivir a xente, non se pode matar a xente de fame. De verdad, Ángeles, Carmela, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noite, por poñer cara a esas cifras que sistemáticamente contamos nos informativos en programas como este, pero efectivamente hai xente detrás desas cifras. Vamos, sempre que queirades aquí estaremos para escoitar as vosas historias. Insisto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noite. Sigo con vosotros, no sé si queréis añadir algo de cierre. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta hablaremos de más cosas que tienen que ver con Europa, por ejemplo, porque hoy intentó autoflagelarse Europa un poquito recibiendo ese Premio Nobel de la Paz. No sé qué os parece que Europa reciba el Premio Nobel de la Paz. Triste, a mí pareceme triste, porque o Premio Nobel da Paz, cando se deixan eso, a xente a seu lle están pegando porque queren defender o seu piso, me parece un pouco triste, e que a represión aquí está aumentando a medida que a sociedade sale a rúa. Bueno, una pequeña extravagancia. Efectivamente, mucha gente cree que es una pequeña extravagancia que Europa haya recibido el Premio Nobel de la Paz. Ha habido argumentos hoy que se han puesto encima de la mesa, sobre todo en relación con el papel que la Unión Europea ha jugado en las últimas décadas, bueno, precisamente en favor de la paz. Hablaremos enseguida a la vuelta de publicidad de esta circunstancia. Hasta ahora.